Continuamos con el libro titulado Filosofía. ¿Quién la necesita? Escrito por Ayn Rand. 1. Filosofía. ¿Quién la necesita? Discurso pronunciado ante los alumnos en su graduación en la Academia Militar de West Point el 6 de marzo de 1974. Puesto que soy una escritora de ficción, comencemos con un cuento breve. Suponga que usted es un astronauta cuya nave espacial queda fuera de control y choca con un planeta desconocido. Cuando recobra el conocimiento y advierte que no está herido, las 3 primeras preguntas que se haría serían: ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debería hacer? Ve una vegetación extraña. Percibe que el aire es respirable. El sol parece más pálido y no calienta tanto. Empieza a mirar el cielo, pero deja de hacerlo. Experimenta una sensación repentina. Si no mira, no sabrá que está, quizá, demasiado lejos de la Tierra y no hay regreso posible. Así es que por mucho tiempo, como usted no lo sabe, es libre de creer lo que desea, y usted experimenta cierta esperanza imprecisa agradable, pero también algo de culpa. Observa sus instrumentos. Pueden estar dañados, no sabe hasta qué punto, pero se detiene sacudido por un temor repentino. ¿Cómo puede confiar en esos instrumentos? ¿Cómo puede tener la seguridad de que no lo confundirán? ¿Cómo saber si funcionarán en un mundo diferente? Deja de mirar los instrumentos. Empieza a preguntarse por qué no siente deseos de hacer nada. Parece que es mucho más seguro simplemente esperar que ocurra algo de alguna manera. Es mejor, se dice a sí mismo, no mover la nave espacial. A lo lejos, ve seres vivientes que se acercan. No sabe si son humanos, pero caminan como si lo fueran. Considera que ellos le dirán qué hacer. Jamás vuelve a saber de ellos. ¿Le parece que esto es una fantasía? ¿Usted no actuaría de esa manera y ningún astronauta lo haría? Quizá no, pero esta es la forma en la que la mayoría de los hombres viven sus vidas aquí en la Tierra. Pasan sus días luchando por eludir las 3 preguntas, cuyas respuestas subyacen en cada pensamiento, sentimiento y acción del hombre, sea que esté conscientemente alerta de ello o no. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué debería hacer? Cuando son lo bastante viejos para captar estas preguntas, los hombres creen que saben las respuestas. ¿Dónde estoy? Digamos, en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo puedo saberlo? Salta a la vista. ¿Qué debería hacer? Sobre esto no están demasiado seguros, pero la respuesta usual es: lo que hagan todos los demás. El único inconveniente parece ser que no son muy activos ni muy confiados, ni están muy contentos, y que a veces experimentan un miedo cuya causa desconocen y una culpabilidad indefinida, y no pueden explicarlos ni librarse de ellos. Nunca han descubierto el hecho de que el problema proviene de las 3 preguntas sin respuesta y de que hay solo una ciencia que puede responderlas: la filosofía. La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia del hombre y de su relación con la existencia. En oposición a las ciencias especiales que solo se ocupan de aspectos particulares, el objeto de la filosofía se centra en aquellos aspectos del universo que pertenecen a todo lo que existe.
En el área de la cognición, las ciencias especiales son los árboles, pero la filosofía es el terreno que hace posible el bosque. La filosofía no le permitiría saber, por ejemplo, si usted está en la ciudad de Nueva York o en Zanzíbar, aunque le daría los medios para enterarse. Pero en cambio, le diría, usted está en un universo regulado por leyes naturales y por consiguiente estable, firme, absoluto y cognoscible, o está en medio de un caos incomprensible, un lugar de milagros inexplicables, un flujo imprevisible, incognoscible, que su mente no puede captar. ¿Las cosas que ve a su alrededor son reales o son una ilusión? ¿Existen de manera independiente para cualquier observador o son creadas por éste? ¿Constituyen el objeto o el sujeto de la conciencia del hombre? ¿Son lo que son o pueden ser cambiadas por un mero acto de su conciencia como si fueran un deseo? La naturaleza de sus acciones y de su ambición será diferente según el conjunto de respuestas que acepte. Estas respuestas son de la incumbencia de la metafísica, el estudio de la existencia como tal, o en palabras de Aristóteles, el ser en cuanto ser, la rama básica de la filosofía. No importa a qué conclusiones llegue usted, se verá en la necesidad de contestar otra pregunta en forma adicional. ¿Cómo puedo saberlo? Dado que el hombre no es omnisciente ni infalible, tiene que descubrir lo que él puede considerar como conocimiento y de qué modo aprobar la validez de sus conclusiones. El hombre adquiere conocimientos por un proceso de su razón o por la revelación repentina de un poder sobrenatural. ¿Es la razón una facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos, o es alimentada por ideas innatas? ¿La razón es competente para percibir la realidad, o existe alguna otra facultad cognitiva que es superior a ella? ¿Puede lograr el hombre la certeza, o está condenado a la duda perpetua? Según el conjunto de respuestas que acepte, la magnitud de la confianza en sí mismo y en su éxito será diferente. Estas respuestas son del ámbito de la epistemología, la teoría del conocimiento, la cual estudia los medios de cognición del hombre. Estas dos ramas conforman el basamento teórico de la filosofía. La tercera rama, la ética, puede ser considerada como su tecnología. La ética no tiene aplicación para todo lo que existe, sino solo para el hombre, pero se aplica a cada aspecto de su vida, su carácter, sus acciones, sus valores, su relación con toda la existencia. La ética o la moralidad define un código de valores para guiar las elecciones y las acciones del hombre que determinan el curso de su vida. Así como el astronauta de mi historia no supo lo que debía hacer porque se rehusó a saber dónde estaba y cómo descubrirlo, usted no puede saber lo que debería hacer hasta que conozca la naturaleza del universo, la naturaleza de sus medios de cognición y su propia naturaleza. Antes de llegar a la ética, debe responder a las preguntas planteadas por la metafísica y la epistemología. ¿Es el hombre un ser racional, capaz de ocuparse de la realidad, o es un inadaptado impotente y ciego, una partícula arrastrada en el flujo del universo? ¿Son el logro y el disfrute posibles para él en la tierra, o está condenado al fracaso y al desastre? De acuerdo con sus respuestas, usted puede considerar las preguntas planteadas por la ética.
¿Qué es bueno o malo para el hombre y por qué? ¿Cuál debería ser su preocupación fundamental? ¿Buscar la alegría o escapar al sufrimiento? ¿El objetivo de su vida debe ser la autorrealización o la autodestrucción? ¿Debe dar prioridad a sus valores o colocar los intereses de los otros por encima del suyo? ¿Debe buscar la felicidad o el autosacrificio? No es preciso señalar las diferentes consecuencias según estos dos grupos de respuestas. Puede verlas en todos lados, dentro y en torno a usted. Las respuestas dadas por la ética definen cómo debería tratar el hombre a otros hombres, y esto determina la cuarta rama de la filosofía, la política, que define los principios de un sistema social apropiado. Veamos un ejemplo de la función de la filosofía. La filosofía política no le dirá cuánta nafta racionada debería recibir y en qué día de la semana. Le dirá si el gobierno tiene el derecho de imponer algún racionamiento sobre algo. La quinta y última rama de la filosofía es la estética, el estudio del arte, que se basa en la metafísica, la epistemología y la ética. El arte se ocupa de las necesidades, el reabastecimiento de la conciencia del hombre. Alguno de ustedes podría decir, como muchas personas, nunca pienso en términos tan abstractos. Si lo que me interesa son los problemas concretos, particulares de la vida real, ¿para qué necesito la filosofía? Mi respuesta es, para poder manejarse con los problemas concretos particulares de la vida real, es decir, para poder vivir en la tierra. Tal vez usted afirme, como la mayoría de la gente, que nunca ha sido influido por la filosofía. Le pediré que verifique esa afirmación. ¿Alguna vez ha pensado o ha dicho, no estoy seguro, nadie puede estar absolutamente seguro de algo? Usted obtuvo esa noción de David Hume y de muchos otros, aunque nunca haya oído hablar de él. O, esto puede ser bueno en teoría, pero no funciona en la práctica. Obtuvo eso de Platón. O, eso fue una canallada, pero es solo algo humano. Nadie es perfecto en este mundo. Lo obtuvo de San Agustín. O, eso puede ser cierto para usted, pero no lo es para mí. Lo tomó de William James. O, no pude evitarlo. Nadie puede evitar hacer lo que hace. Lo obtuvo de Hegel. O, no lo puedo probar, pero considero que es cierto. Lo tomó de Kant. O, eso es lógico, pero la lógica no tiene nada que ver con la realidad. También de Kant. O, eso es malo porque es egoísta. Nuevamente de Kant. ¿Ha oído el punto de vista moderno de los activistas? Actúa primero, piensa después. Lo tomaron de John Dewey. Algunas personas podrían contestar, seguro que he dicho esas cosas en distintos momentos, pero no tengo que creer siempre en ellas. Pudo haber sido cierto ayer, pero hoy no lo es. Lo han obtenido de Hegel. O bien podrían decir, la consistencia es una ficción propia de las mentes pequeñas. Lo tomaron de una mente pequeñita, la de Emerson. Podrían preguntar, ¿pero no puede uno comprometerse y tomar prestadas diferentes ideas de distintas filosofías según la conveniencia del momento? Lo consiguieron de Richard Nixon, quien lo obtuvo de William James. Ahora pregúntese, si no está interesado en las ideas abstractas,
¿por qué usted, como todos los hombres, se siente compelido a usarlas? La realidad es que las ideas abstractas son integraciones conceptuales que subsumen un número incalculable de casos concretos y que sin ellas no podría manejar los problemas más concretos particulares de la vida real. Procedería como un recién nacido, para quien cada objeto es un fenómeno único sin precedentes. La diferencia entre el estado mental de aquel y el suyo se asienta en el número de integraciones conceptuales que su mente adulta ya ha llevado a cabo. Usted no tiene que realizar una elección acerca de la necesidad de integrar o no sus observaciones, sus experiencias, sus conocimientos en ideas abstractas, es decir, en ciertos principios. Su única elección es decidir si estos principios son verdaderos o falsos, si representan sus convicciones conscientes racionales, o son solo una bolsa de nociones tomadas al azar, cuyas fuentes, validez, contexto y consecuencias usted no conoce. Nociones que por lo general usted descartaría si las conociera. Pero los principios que usted acepta, consciente o inconscientemente, pueden ser contradictorios. También es preciso integrarlos. ¿Quién los integra? La filosofía. Un sistema filosófico es una visión integrada de la existencia. Como ser humano, usted no tiene más remedio que aceptar el hecho de que necesita tener una filosofía. Su única elección es definir su filosofía en forma consciente, mediante un proceso racional, disciplinado de pensamiento y deliberación escrupulosamente lógicos. Si no lo hace, está dejando que su inconsciente acumule una serie de conclusiones carentes de base, de generalizaciones falsas, de contradicciones indefinidas y de eslóganes indigestos, de deseos no identificados, de dudas y miedos agrupados en forma accidental, pero integrados por su subconsciente en alguna clase de filosofía híbrida y combinados en una única y sólida carga, la duda de su propia capacidad, como si fueran un grillete que se encuentra allí donde deberían haber crecido las alas de su mente. Tal vez usted afirme, como muchas personas, no es fácil actuar siempre sobre principios abstractos. Acuerdo en que no es fácil, pero cuánto más difícil es tener que actuar sobre la base de ellos sin saber qué son. Su subconsciente es como una computadora, más compleja que cualquiera que haya sido construida por los hombres, y su función principal es la integración de sus ideas. ¿Quién la programa? Su mente consciente. Si usted falla, si no alcanza a tener convicciones firmes, su subconsciente es programado por el azar, y usted se encuentra regido por el poder de ideas que ha aceptado sin conocerlas. Pero en un caso u otro, su computadora las imprime cada día y a cada hora en forma de emociones, y juzga rápidamente las cosas que los rodean de acuerdo con sus valores. Si programa su computadora por el pensamiento consciente, conocerá la naturaleza de sus valores y sus emociones. Si no lo hace, no lo sabrá. Muchas personas, sobre todo hoy en día, afirman que el hombre no puede vivir solo por la lógica, que debe considerar el elemento emocional de su naturaleza y confiar en la guía de sus emociones. Pues bien, así lo hizo el astronauta de mi historia. El chiste sobre él y sobre ellos es que los valores del hombre y sus emociones son determinados por su visión fundamental de la vida. La programadora fundamental de su subconsciente es la filosofía, la ciencia que, según los emocionalistas,
es impotente para afectar o penetrar los oscuros misterios de sus sentimientos. La calidad de las salidas de una computadora está determinada por la calidad de los datos que se ingresan. Si su subconsciente está programado en forma aleatoria, sus salidas serán semejantes. Usted probablemente haya oído el término elocuente que usan los operadores de computadora: GIGO, Garbage In, Garbage Out, que significa entra basura, sale basura. La misma fórmula se aplica a la relación entre el pensamiento de un hombre y sus emociones. Un hombre conducido por sus emociones es como alguien dirigido por una computadora cuyos impresos él no puede leer. No sabe si su programación es exacta o falsa, correcta o equivocada, si lo llevará al éxito o a la destrucción, si servirá a sus fines o a los de algún poder malvado e incognoscible. Él es ciego en dos frentes: ciego al mundo que lo rodea y a su mundo interior, capaz de captar la realidad o sus propios motivos, y vive con el terror crónico hacia ambos. Las emociones no son instrumentos de cognición. Los hombres que no están interesados en la filosofía son los que la necesitan con más urgencia. Se encuentran totalmente impotentes en poder de aquellas. Los hombres que no están interesados en la filosofía absorben sus principios de la atmósfera cultural que hay en su entorno: las escuelas, las universidades, los libros, las revistas, los periódicos, las películas, la televisión, etc. ¿Quién fija el tono de una cultura? Un puñado de hombres, los filósofos. Los otros siguen su pensamiento, ya sea por convicción o por omisión. Durante unos 200 años, bajo la influencia de Immanuel Kant, la tendencia dominante de la filosofía ha estado enfocada hacia una meta única: la destrucción de la mente del hombre, de su confianza en el poder de la razón. Hoy asistimos al clímax de esta tendencia. Cuando los hombres abandonan la razón, descubren no solo que sus emociones no pueden guiarlos, sino que les resulta imposible experimentar otra emoción que el terror. La magnitud de la adicción a las drogas entre los jóvenes forma parte de las modas intelectuales actuales, lo cual demuestra el insoportable estado interior de los hombres que están privados de sus medios de cognición y que buscan escapar de la realidad, del terror que les produce su impotencia para ocuparse de su existencia. Es notorio el temor que sienten estos jóvenes por la independencia y su deseo frenético de tener un sitio, de conectarse con algún grupo, camarilla o pandilla. La mayor parte de ellos nunca han oído hablar de la filosofía, pero sospechan que necesitan algunas respuestas fundamentales a cuestiones que no se atreven a formular, y esperan que la tribu les explique cómo vivir. Están listos para ser atrapados por cualquier hechicero, gurú o dictador. Una de las cosas más peligrosas que un hombre puede hacer es abdicar su autonomía moral entregándosela a otros. Como el astronauta de mi historia, no sabe si los que vienen son humanos, aun cuando caminan como si lo fueran. Ahora bien, usted podría preguntar: si la filosofía puede ser tan mala, ¿por qué habría que estudiarla? En particular, ¿por qué habría que estudiar las teorías filosóficas que son manifiestamente falsas, carecen de sentido y no guardan relación con la vida real? Mi respuesta es: hay que hacerlo para autoprotegerse y en defensa de la verdad, la justicia, la libertad y cualquier otro valor que alguna vez se haya tenido o podido tener.
No todas las filosofías son malas, aunque muchas de ellas lo son, sobre todo en la historia moderna. Por otro lado, en la raíz de cada logro de la civilización, como la ciencia, la tecnología, el progreso, la libertad, en la raíz de cada valor que sustentamos hoy, incluyendo el nacimiento de este país, se encontrará el logro de un hombre que vivió hace 2000 años, Aristóteles. Si usted no siente nada excepto aburrimiento al leer las teorías virtualmente ininteligibles de algunos filósofos, tiene mi simpatía más profunda. Pero si las rechaza diciendo, ¿por qué debería estudiar esas cosas si sé que son disparates? Está equivocado. Son disparates, pero usted no lo sabe. No mientras acepte las conclusiones de esos filósofos, mientras adopte las perniciosas frases engañosas generadas por ellos, y no lo sabrá mientras sea incapaz de refutarlos. Esos disparates se ocupan de lo más crucial, de cuestiones tales como la vida y la muerte, que son esenciales para la existencia del hombre. En la raíz de cada teoría filosófica importante hay un lema legítimo, en el sentido de que hay una necesidad auténtica de la conciencia del hombre, que algunas teorías luchan por aclarar y otras se empeñan en confundir y corromper para impedir que el hombre alcance la verdad. La batalla de los filósofos es una batalla por la mente del hombre. Si usted no comprende sus teorías, es vulnerable a lo peor de ellas. La mejor manera de estudiar filosofía es acercarse a ella como uno se acerca a una novela policial, siguiendo cada pista y cada implicancia para descubrir quién es un asesino y quién es un héroe. El criterio de detección se encuentra en dos preguntas: ¿por qué y cómo? Si una tesis le parece verdadera, ¿por qué? Si otra tesis le parece falsa, ¿por qué? ¿Y cómo puede comprobarlo? Aunque no encontrará inmediatamente todas las respuestas, adquirirá un atributo inestimable: la habilidad de pensar en términos de cosas esenciales. Nada le es dado al hombre automáticamente, ni el conocimiento, ni la confianza en sí mismo, ni la serenidad interior, ni la forma correcta de usar su mente. Cada valor que necesita o quiere tiene que ser descubierto, aprendido y adquirido, incluso la postura correcta de su cuerpo. En este contexto quiero decir que siempre he admirado la postura de los graduados de West Point, una postura que proyecta al hombre en un orgulloso y disciplinado control de su cuerpo. Bien, el entrenamiento filosófico le da al hombre la postura intelectual correcta, un control orgulloso, disciplinado de su mente. En su profesión, en el arte militar, ustedes conocen la importancia de estar al tanto de las armas que posee el enemigo, de su estrategia y de sus tácticas, y de cómo estar preparado para contrarrestarlas. Lo mismo vale para la filosofía. Es preciso comprender las ideas del enemigo y estar preparado para refutarlas, conocer sus argumentos básicos y tener la capacidad de impugnarlos. En la guerra, usted no enviaría a sus hombres a una emboscada. Haría lo imposible por descubrir cuál es la posición del enemigo. Bueno, el sistema de Kant es la trampa más grande e intrincada en la historia de la filosofía, pero está tan llena de inconsistencias que una vez que se han captado sus artilugios, se la puede desactivar sin inconvenientes y seguir adelante con total seguridad. Y una vez que ha sido desactivada, los menores detalles kantianos, los rangos inferiores de su ejército, los sargentos, los soldados rasos y los mercenarios caerán por su propio peso, por una reacción en cadena.
hay una razón especial por la cual ustedes, los futuros líderes del ejército de los Estados Unidos, necesitan estar hoy filosóficamente armados. Ustedes son el blanco de un ataque especial del establishment colectivista kantiano-hegeliano que domina actualmente nuestras instituciones culturales. Ustedes son el ejército del último país semilibre que ha quedado sobre la tierra, pero se los acusa de ser una herramienta del imperialismo. E imperialismo es el nombre dado a la política exterior de este país, el cual nunca se ha comprometido en conquistas militares y nunca ha sacado ventajas de las 2 guerras mundiales que no inició, pero en las cuales participó y ganó. Fue, dicho sea de paso, una política tonta y demasiado generosa, lo cual hizo que este país desperdiciara su riqueza al ayudar tanto a sus aliados como a los que fueron sus enemigos. La culpa por todos los problemas de los Estados Unidos recae sobre algo llamado el complejo militar industrial, lo cual es un mito o algo peor. Los matones universitarios demandan que se prohíban a las unidades de cuerpos de la Reserva de Entrenamiento de Oficiales entrar a los campus universitarios. Nuestro presupuesto de defensa es denunciado y cuestionado por personas que afirman que la prioridad financiera debería corresponder a los jardines y a las clases de autoexpresión estética para los residentes de los barrios bajos. Algunos de ustedes se asombrarán por esta campaña y se preguntarán de buena fe qué errores han cometido para causarla. Si es así, es urgente e importante que comprendan cuál es la idiosincrasia del enemigo. A ustedes se los ataca, no por sus faltas, sino por sus virtudes. Se los denuncia, no por sus debilidades, sino por su fuerza y su competencia. Se los sanciona por ser los protectores de los Estados Unidos. En un nivel inferior, se ha emprendido una campaña similar contra la fuerza policial. Aquellos que tratan de destruir este país intentan desarmarlo intelectual y físicamente. Pero esto no es un mero asunto político. La política no es la causa, sino la consecuencia última de ciertas ideas filosóficas. No es una conspiración comunista, aunque algunos comunistas pueden estar involucrados como gusanos que sacan partido de un desastre que no tienen poder para originar. El motivo que guía a los destructores no es el amor por el comunismo, sino el odio hacia los Estados Unidos de América. ¿Por qué los odian? Porque constituyen la refutación viviente de un universo kantiano. Hoy, la preocupación empalagosa y compasiva por los débiles, los deficientes, los que sufren, los culpables, encubre el profundo odio kantiano hacia los inocentes, los fuertes, los capaces, los exitosos, los nobles, los confiados, los felices. Una filosofía destinada a destruir la mente del hombre es necesariamente una filosofía de odio por el hombre, por su vida y por todo valor humano. El odio del bien por ser el bien es el distintivo del siglo XX. Este es el enemigo con el cual se enfrentan ustedes. Una batalla de esta clase requiere armas especiales. Debe librarse con una comprensión total de su causa, con una confianza absoluta en ustedes mismos y con la certeza cabal de que ambas cosas son justas. Solo la filosofía puede proveerlos de estas armas. La tarea que me propuse para esta noche no es convencerlos acerca de mi filosofía, sino de la filosofía como tal. Sin embargo, implícitamente he estado hablando de mi filosofía en cada una de mis frases, ya que ninguno de nosotros y ninguna declaración puede escapar a las premisas filosóficas.
¿Cuál es mi interés egoísta en la cuestión? Me siento lo bastante segura como para pensar que si ustedes aceptan la importancia de la filosofía y asumen la tarea de examinarla críticamente, es mi filosofía la que llegarán a aceptar. Formalmente la denomino objetivismo, pero informalmente la llamo una filosofía para vivir en la Tierra. Encontrarán una presentación explícita en mis libros, sobre todo en La Rebelión de Atlas. En conclusión, permítanme hablar en términos personales. Esta tarde significa mucho para mí. Me siento profundamente honrada por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Puedo decir, no como un cliché patriótico, sino con conocimiento pleno de las necesarias raíces metafísicas, epistemológicas, éticas, políticas y estéticas, que los Estados Unidos son el país más grande y el más noble, y en sus principios originales de fundación, el único moral en la historia del mundo. El nombre West Point se asocia en mi mente con cierto resplandor, porque ustedes han conservado el espíritu de los principios originales de los fundadores y son su símbolo. Hubo contradicciones y omisiones en esos principios, como puede haberlas en los suyos, pero hablo de lo esencial. Puede haber habido individuos que no estaban a la altura de sus estándares más elevados, como los hay en toda institución. Ninguna institución ni ningún sistema social pueden garantizar la perfección automática de todos sus miembros, porque esto depende del libre albedrío de un individuo. Me refiero a sus estándares. Ustedes han conservado 3 cualidades de carácter que fueron típicas en el tiempo del nacimiento de Norteamérica, pero que hoy virtualmente no existen: la seriedad, la dedicación y un particular sentido del honor. El honor es la autoestima que se hace visible en la acción. Ustedes han elegido arriesgar sus vidas para la defensa de este país. No los insultaré diciendo que están dedicados a un servicio altruista. Esa no es una virtud en mi concepción moral. En ella, la defensa del país de uno quiere decir que un hombre no está personalmente dispuesto a vivir como un esclavo conquistado por algún enemigo, extranjero o doméstico. Esta es una enorme virtud. Algunos de ustedes pueden no saberlo conscientemente. Quiero ayudarlos a darse cuenta. El ejército de un país libre tiene una gran responsabilidad: el derecho a usar la fuerza, pero no como un instrumento de compulsión y conquista bruta, como lo han hecho antes los ejércitos de otros países, sino solo como un instrumento de autodefensa de una nación libre, lo cual significa la defensa de los derechos individuales del hombre. El principio de usar la fuerza solo en represalia contra aquellos que inician su uso es el principio de subordinar la fuerza al derecho. Esta tarea requiere la integridad y el sentido del honor más altos. Ningún otro ejército en el mundo, excepto ustedes, lo ha logrado. West Point les ha dado a los Estados Unidos una larga lista de héroes conocidos y anónimos. Ustedes, los graduados de este año, tienen una tradición gloriosa para continuar, lo cual admiro profundamente. No porque sea una tradición, sino porque es gloriosa. Desde mi llegada de un país culpable de la peor tiranía que hubo sobre la tierra, puedo apreciar personalmente el significado, la grandeza y el valor supremo de eso que ustedes defienden. Así, en mi nombre y en nombre de las muchas personas que piensan como yo, quiero decir a todos los hombres de West Point, pasados, presentes y futuros, gracias.